Bueno, buenos días. Les agradezco a todos los miembros de las redes de aprendizaje su presencia, a las redes de aprendizaje de Tucumán, de Santa Fe, de Córdoba, de Pilar y Misiones, en el marco del proyecto Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía, que se implementa en el marco del Convenio de Cooperación Unión Europea-Secretaría de Energía. Como así también es un gusto darles la bienvenida a los miembros de la Red de la Industria Argentina del proyecto GIS, CONUE, Secretaría de Energía, que también están presentes, generando sinergias y procesos de intercambio entre todas las redes de aprendizaje en sistemas de gestión de la energía y en eficiencia energética. También, por supuesto, le agradecemos el acompañamiento a los distintos actores institucionales a este sexto webinar, Plan de Acción y Plan de Medición en los Sistemas de Gestión de la Energía. Estas capacitaciones virtuales se implementan en el marco del proyecto de cooperación Unión Europea, Secretaría de Energía en Eficiencia Energética. Ahora sí les quiero compartir la agenda de este sexto webinar. Nos acompaña Noé Villegas Alcántar, director de Grandes Usuarios de Energía de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, México. ¿Qué nos va a presentar Noé en esta oportunidad? Los requisitos de la ISO 50001 para elaborar planes de acción y medición en los sistemas de gestión. Después vamos a pasar con Sabrina Nava, de la Dirección de Eficiencia Energética en Sectores Productivos y Transporte de la Secretaría de Energía, quien nos va a presentar dos casos prácticos. Uno con pasos para el diseño del plan de acción y otro caso con los pasos para el diseño del plan de acción y el plan de medición. A partir de ello, el experto principal del proyecto, José Luis Larrégola, y Claudio Carpio, técnico en análisis de proceso, ambos del proyecto de la Unión Europea en Argentina en eficiencia energética, compartirán el potencial de iniciar planes de acción y de medición en el entorno de las empresas participantes en las redes de aprendizaje. Cada bloque de presentación tendrá a posteriori un espacio específico para las preguntas, ya sea que las vayan escribiendo en el chat o que las realicen en forma verbal. Bien, como en los otros webinars, por mi parte es un gusto estar acompañándolos, estar moderando este sexto webinar y también compartirles que desde el proyecto estamos muy agradecidos por el alto compromiso con esta propuesta de capacitación virtual por parte de todas las redes de aprendizaje. Y bien, y también les queremos compartir desde el proyecto que dada la emergencia sanitaria, fue que formulamos un primer plan COVID, el cual estamos implementando. Por un lado, acompañando las redes en el marco académico de una plataforma e-learning con todos los contenidos de interés y con lo trabajado en los diferentes talleres de las redes de aprendizaje. Y con la capacitación virtual que le estamos haciendo a través de estos 8 webinars temáticos, en los cuales lo que se busca reforzar son los contenidos para la implementación y para la operación de un sistema de gestión de energía dentro de la organización. El plazo de ejecución de este primer plan se extiende desde mayo hasta agosto de este año. Pero bueno, debido a la situación actual que estamos transitando acá en Argentina y que por supuesto también es extensible a nivel europeo, es que queremos compartir este segundo plan COVID-19. Lo hemos denominado Plan de Virtualización para las Visitas, en el marco de las redes de aprendizaje. ¿En qué consiste este plan que estamos compartiendo? Consiste en separar lo que son las jornadas previstas para las visitas a cada una de las empresas, tanto en la parte de diagnóstico energético como en la revisión para la implementación y operación del sistema de gestión. Iniciando con una primera parte que le hemos denominado fase 1 de documentación virtual y la fase 2 la conversaremos más adelante y estará sujeta a las diferentes situaciones que se puedan dar en el marco de la emergencia sanitaria. Permanentemente estamos analizando el contexto y a partir de ello estamos revisando nuestra planificación. Pero sí decirles que este segundo plan está abordando las actividades relativas a la fase 1, que es de revisión documental virtual,
para lo cual Claudio Carpio tomará contacto con los miembros de la red de Pilar, con las empresas que aún no ha podido diseñar y estar en el diagnóstico energético, y también con los miembros de la red de aprendizaje de eficiencia energética de Misiones, que hoy la mayoría de ellos nos están acompañando. En tanto que Andrea Franchi se contactará para realizar la fase 1 de las visitas virtuales de implementación y operación en las redes de Tucumán, de Córdoba y de Pilar, en este orden que les estoy compartiendo. Iniciando tanto Claudio como Andrea, ahora en agosto, en tomar contactos con ustedes para gestar esta primera fase de este segundo plan. Bueno, era muy importante para nosotros compartirles esta planificación que le estamos desarrollando en el marco del proyecto a partir de la situación de contexto que todos estamos vivenciando y que vamos a ir actualizando permanentemente, pero siempre con el foco y pensando en mantener vivas las redes y poder transitar lo que se había diseñado de otra manera, pero con el mismo objetivo en su momento original. Así que bueno, gracias en ese sentido. Ahora sí, volviendo al webinar, les voy a compartir algunos aspectos mínimos de logística. Como siempre, decirles que en el curso macro de la plataforma eLearning están cargadas las presentaciones de este webinar. Mañana ya contarán con el link del video para quienes lo quieran revisar, quienes quieran reforzar algún concepto de lo que hoy se transite. Por otro lado, recuerden que en el chat del Zoom yo voy incorporando siempre lo que es el link para la planilla de registración y en el momento final haré lo propio con el link para la encuesta de este sexto webinar. Bueno, ya ahora sí podemos decir que hemos finalizado con lo que quería compartirles de presentación de la agenda, compartirles también como las novedades con respecto a la planificación del proyecto y por otro lado los aspectos de logística. Entonces, ahora sí, yo le quiero dar la bienvenida nuevamente a Noé. Nos estás acompañando en este sexto webinar y bueno, también nos has acompañado en otros 3 webinars a este momento, lo cual es un placer que estés aquí con nosotros. Y como decía en un principio, lo que hoy vas a compartir son los requisitos de la ISO 50001 para elaborar planes de acción y de medición en los sistemas de energía. Así que yo dejo de compartir pantalla, Noé, para que vos puedas hacer lo propio y bienvenido otra vez. Muchas gracias, Marina. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Es un gusto volver a verlos. Espero que me puedan escuchar bien. Si es así, voy a compartirles mi pantalla. Compartir. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Se ve y se te escucha muy bien. Adelante, fabuloso. Noé. Bien, buenos días a todos nuevamente. Hoy vamos a revisar un tema específico de la parte de planificación del sistema de gestión de la energía, que son los planes de acción y de medición en este webinar 6. Vale la pena arrancar recordando como un repaso que estamos en la parte de planificación. Y como ya hemos platicado, en la planificación energética se debe de implicar una revisión de todas las actividades que afectan al desempeño energético. Ajá. Y hay que recordar que el desempeño energético es el conjunto, son 3 cosas que lo afectan, que es el uso de la energía, el consumo de la energía y la eficiencia energética. Y como ya sabemos todos a las alturas de estos webinars, ya a las alturas del partido, como decimos en México, que hay variables técnicas, hay variables sociales, hay variables cualitativas, hay variables cuantitativas que afectan el desempeño energético. Entonces, por esa razón, este tema del plan de acción es un poco complicado porque tenemos que hacer acciones en estas áreas, en estos temas. Entonces, vamos a revisarlo a detalle el día de hoy. También hay que recordar
que es muy fundamental en esta etapa de la planificación, que los usos significativos de la energía sean operados y mantenidos siempre de forma eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ciclo de mejora continua, las acciones que vamos a hacer tienen que permanecer a través del tiempo. Y esto es muy difícil. O sea, lo platicábamos en el webinar 2, donde a veces se realizan acciones de eficiencia energética o proyectos de ahorro de energía y a los 6 meses o al año se pierden en el tiempo y ya nadie pone atención en ellos y ya no hay ahorros y se olvida y en fin. Entonces, es muy importante y por eso el sistema de gestión, estas acciones que vamos a plantear el día de hoy tienen que mantenerse siempre implementadas y revisadas a través del tiempo. También, ya saben que es mi estilo de dar clase, siempre es importante hacerse estas preguntas para partir, ¿no? Cuestionarse absolutamente todo en el sentido de que ¿cuánta energía estoy utilizando? Estas preguntas ya las vimos en el webinar pasado, que son todas las preguntas que hay que responder en el tema de la planificación. Y está ahora seleccionado en especial cuánta energía estoy usando, porque es lo que vamos a revisar el día de hoy en especial. ¿Para qué? Para llegar a responder o el último tema que aparece en la segunda columna abajo, que es hacer el plan de acción. Entonces, adentro del plan de acción tenemos que revisar todos estos temas que aparecen ahí, dónde estoy usando la energía, cuáles son los usos significativos de energía, quién influencia el consumo, en fin. Entonces, todo esto lo vamos a revisar hoy. Así, dentro del tema de cuánta energía estoy usando, adentro de esa pregunta hay más preguntas todavía que hacerse. Porque una cosa es saber cuánta energía estoy usando y después es cuántas personas dentro de mi empresa o planta industrial saben cuánta energía estamos usando. O sea, porque si solo lo sabe una persona y se lo calla, pues no creo que sea muy favorable en el aspecto de que todos tienen que saber cuánta energía se está utilizando. Y no es cuánta energía se está utilizando, sino también cuánto costó esa energía en pesos, en dinero, en plata. Entonces, también eso es muy importante. Tenemos que saber cuánta energía estamos consumiendo ahora y cuánta energía consumimos en el pasado, el año pasado tal vez, o cuánta energía vamos a consumir en el futuro o esperamos consumir en el futuro. Y sobre todo, cómo nos estamos desempeñando de acuerdo a nuestro presupuesto. Hay variaciones, está desvariando todo, nos estamos yendo para otro lugar. Y si es demasiada energía, pues oye, ¿qué deberíamos de hacer para regresar a lo que teníamos planeado? Entonces, estas preguntas siempre háganselas para partir con este tema de la planeación y los planes de acción. Así, de forma resumida, la norma está, lo que indica la norma sobre este tema de planificación, he elaborado como pequeño diagrama de flujo donde son 7 pasos que si los hacen cumplen con la parte de planificación. Desde reunir la información, hacer las tendencias de consumo, ya platicamos de este tema. Hay que hacer un balance energético y seleccionar nuestros usos significativos de energía. Después, recuerden que hay que tener los datos y convertirlos a la información. Lo platicamos en el webinar pasado. Hay que desarrollar nuestros indicadores de desempeño energético. También con el personal que está en la planta, los empleados, hay que identificar y revisar los controles operativos y después que ya si se tiene la plata y se va a hacer algún proyecto de eficiencia energética, de sustituir equipos, pues hay que identificar esas oportunidades, qué equipos vamos a cambiar, si no hay plata, qué proyectos de medidas operativas podemos implementar, qué técnicas de ahorro energético podemos hacer. Y una vez que hacemos esas 3 cosas, el punto 3, el punto 4 y el punto 5, hay que mantenerlo a través del tiempo. Entonces, hay que hacer listas y controles para revisarlo a través del tiempo. Y ya que sabemos qué podemos hacer, con base en eso, acordar los objetivos y los planes de acción. ¿Sale? Entonces, de manera resumida, pues todo esta diagramita es la parte de planificación
del sistema de gestión de la energía. Pero siempre nos quedan dudas. Entonces, bueno, ok, ¿cómo debo de elaborar un plan de acción? Ya en la realidad, un plan de acción en campo, en mi planta. Entonces, debemos de desarrollar un balance energético para cada tipo de energía que se está consumiendo en nuestra instalación. Ya sabemos que debemos de identificar los usos significativos de la energía y para ello podemos hacer una lluvia de ideas, diagramas, dibujos, que vamos a ver de hecho más adelante. Ahora también debemos de saber cuánta energía estamos consumiendo y es muy importante saber, lo platicábamos en el webinar anterior, que hay que tener datos y medir, pero no es un proyecto de ingeniería nuclear, o sea, esto no hay que involucrar a la NASA, o sea, no es un proyecto de investigación científica. Con lo que tenemos, con los medidores que tengamos, es suficiente. Por supuesto que es muy recomendable tener mediciones y submediciones, pero tampoco hay que perderse en el bosque sobre ese tema. Debemos de enfocar nuestros recursos y esfuerzos y si no hay medición, se pueden hacer algunas estimaciones y son aceptables siempre y cuando no haya medición real. ¿Sale? Esto es importante tenerlo en cuenta. También hay que establecer y saber dónde se está consumiendo toda la energía y decidir la regla del 80-20, nuestro Pareto. Bueno, vamos a enfocarnos donde más se consume. Y otros, pues ya son otros consumos pequeñitos que no están afectando mucho nuestro desempeño energético. Por supuesto, hay que hacer un inventario y listas de todos los aparatos consumidores de energía, como pueden ser motores, calderas, iluminación, compresores, etcétera. Y también hay que tener una lista de los incidentes críticos que suceden en nuestra planta si tenemos algunas variables externas que pueden afectar como nuestro consumo, como hoy precisamente alguien decía en la mañana que iba a tener un corte de energía. Espero que eso no sea una situación muy común, o sea, es un incidente crítico y también hay que tener un control sobre ello. También es muy importante saber y tener presente que los equipos que consumen energía en nuestras plantas tienen parámetros críticos operativos que afectan el consumo energético. Ajá. Y estos parámetros de operación que prácticamente se establecen desde el fabricante, dicen, tú tienes que controlar estos parámetros siempre y tienen que estar en estos rangos. O nuestra receta en el sector alimentario y lechero, si producimos pan, por ejemplo, se me ocurre que la receta del pan, a qué temperatura tiene que estar la masa en las chaquetas de enfriamiento de la batidora, porque si cambia la temperatura va a saber diferente el pan. Eso es crítico. ¿Por qué? Porque es la receta de nuestro producto. Entonces, todos debemos de conocer esos parámetros y de operación o de producción que debemos de cuidar y que podemos cambiar y cuestionarnos, pero hay que considerarlos, ¿sale? Hay algunos ejemplos aquí como las calderas que tienen parámetros de operación, de presión, de sólidos, de temperaturas, del nivel de oxígeno, los condensados, etcétera. En refrigeración, las temperaturas y flujos del evaporador, del condensador, la energía, la temperatura, perdón, de envío, la de retorno, etcétera. Todo eso lo debemos de considerar. En aire comprimido, la presión, el nivel de humedad, de secado, temperatura de bulbo seco, caídas de presión, etcétera. Son parámetros que debemos de conocer de cada uno de estos sistemas o equipos que consumen energía en nuestras plantas. Y obviamente, en este sentido, debemos de ver todo como un sistema, o como sistemas, no solamente como componentes individuales. Platicábamos de esto en el segundo webinar, que el caso del aire comprimido es el mejor porque quieren aumentar la presión, pues ponen más compresores, ¿no? Cuando no es así, también hay que ver qué pasa aguas arriba, aguas abajo, sube la presión, baja la presión,
no puedes meter más flujo de aire por un cabezal de determinado diámetro. Entonces, hay que verlo todo como un sistema, y si de un lado te vas a colgar para sacar aire comprimido, pues abajo vas a perder presión. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Ajá. También hay que revisar, en planta en México se usa mucho cuando tú conectas un equipo, es un servicio de energía. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los requisitos específicos de esos servicios de energía? Y aquí entra las oportunidades que hay que tener y cuestionar absolutamente todo. Y quiero regresar a lo que platicábamos el webinar anterior, ¿no? De que es muy triste, pero es una realidad a nivel mundial, donde lo platicábamos que los operarios de los equipos les enseñan a operar su equipo y que deben de tener cierto parámetro de entregar, porque así lo pide producción o porque así lo pide la siguiente área del equipo del proceso, pero piensan solamente en una variable que es temperatura, que es presión, que es etcétera, pero no piensan en las implicaciones energéticas de esa variable. Recordaba un aspecto real, las torres de enfriamiento, que a mí me ha tocado entrevistar a operarios que dicen, es que yo tengo que estar sentado aquí toda mi jornada de trabajo y revisar que la torre de enfriamiento entregue el agua a tal temperatura. Pero ni siquiera se habla con la persona que recibe esa agua a esa temperatura. No hay comunicación. Realmente es necesario entregarla a esa temperatura. Puede ser más, puede ser menos. O tal vez están en paro en la siguiente etapa y ni siquiera saben que están en paro. Ajá. O sea, es terrible, pero sucede. Entonces, a veces hay que cuestionarse estas cosas. Yo sé que es romper el paradigma de decir, o a veces equipos en los pasteurizadores, es que el fabricante me dijo que tengo que operar a esta temperatura. ¿De verdad? O sea, ¿sabes que esos 10 grados centígrados más cuánto te cuestan? O sea, puedes hacer experimentos, puedes reducir esas temperaturas en refrigeración también. ¿Por qué lo tienes a menos 28 grados y no a menos 18? ¿Ya cumpliste la norma? O sea, hay que cuestionarse absolutamente todo, no en la cuestión de producción, sino en la cuestión de cuánto nos va a costar energéticamente mantener y operar nuestros equipos a esos parámetros, ¿ven? Entonces, hay que tener esto muy presente y es muy importante saberlo y conocerlo. Ajá. Bueno, pues eso es lo que nos dice la norma. Ahora, bueno, ok, vale, pero ¿qué significa todo lo anterior? Vamos a hacerlo paso a paso, en especial ahorita que estamos viendo el tema del plan de acción. Ajá. Entonces, este diagrama, no sé si ustedes ya lo conozcan, es el diagrama de cebolla, es muy popular en Europa, de cómo tenemos que empezar a ver los equipos que están en nuestras plantas o el servicio de energía que uno entrega. Ajá. Una caldera consume energía, pero ¿para qué? Para entregar algo, calor. Ajá. Entonces ese es el servicio de energía que da mi caldera. Ajá. Entonces volvemos a lo mismo. La gente se olvida de lo que consume la caldera, sino lo que entrega la caldera es lo más importante para el proceso. Entonces debemos de tener esto en mente. Ajá. Tal vez el operario de la caldera se tiene que fijar en operar su caldera eficientemente, sí, pero los gestores energéticos no solamente tienen que ver ese servicio de energía, sino tienen que entender a un nivel superior, ese servicio de energía va al proceso, ajá, y dentro del proceso hay que ver a los equipos. Y una vez que vemos los equipos, hay que ver al control de esos equipos. Y una vez que los controlamos, tenemos que tener en cuenta las implicaciones de la operación y el mantenimiento. Y todos estos conceptos de un servicio de energía en nuestra fábrica es mantener a bien el mantenimiento, el housekeeping de nuestra casa, ajá, que es de nuestra planta. Entonces, tenemos que empezar a considerar todas estas cosas para un equipo o un servicio de energía de nuestra planta. Y aquí está este diagrama de cebolla, un diagrama de Venn, que nos permite ver cómo tienen que analizarse cada uno de estos temas. Ahora bien,
casi muy pocas personas dentro de una fábrica ven las cosas como un sistema, lo que platicábamos antes. Hay que ver las cosas cómo son los procesos. De nueva cuenta, no es un proyecto científico. Yo les pido que tengan esto con dibujos, bolitas y palitos, diría Mafalda, o sea, en los deberes, o cómo es hacer una plana de palotes. Bueno, yo les pido que hagan con cajas así muy sencillas, dibujen sus procesos y ubica, así como cuando van a un centro comercial, al mall, de que llegas al centro comercial gigantesco y ves un mapa que dice, usted está aquí, ¿no? Dibujen todo el proceso de su planta con cajas, ajá, operación 1, operación 2, operación 4, y ustedes pónganse, yo estoy aquí, ajá, y después pongan flechas con colores y vean dentro de esas cajas de la parte del proceso qué energía entra o qué servicio de energía entra. Entra electricidad, entra vacío, entra aire comprimido, entra agua caliente, entra vapor, entra combustible, agua de torre, agua helada. O sea, hagan un dibujo así. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto también les va a servir a identificar sus usos significativos de la energía. Pero lo importante de hacer este diagrama es que van a tener un mapa de todos sus procesos y van a entender mejor qué es lo que entra y qué es lo que sale. Y después van a darse cuenta de que si por ahí sale algo que se tira a la atmósfera, lo pueden recuperar, por ejemplo, en especial calor, un intercambiador de calor. En fin, eso lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante hacer y conocer los procesos de su planta como un todo, ¿ok? No simplemente como mi parte que a mí me toca. Y una vez que hacemos eso, con la medición, ahora sí hay que hacer un mapa de energía. Ajá. Que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero ya en Excel, poner ahí cada una de las energías que estaban dentro de una de las cajas y ahora ponerle ahí cuánto se consume de energía. Esto es un mapa de energía y obviamente se darán cuenta de cuáles son los lugares donde más se consume la energía. Entonces, hay que hacer un mapa de energía, hay que conocer los procesos y hay que ponerle números, ¿sale? Porque es donde nos vamos a enfocar a implementar las medidas. Así, de tarea, aquí están las instrucciones muy sencillas para hacer el primer paso del plan de acción, que es el mapa de energía, que yo les recomiendo. Entonces, con los datos que tengan a la mano, identificar sus fuentes de energía, ya saben lo que es eso, enlistar los usos de energía para cada fuente de energía, hacer su dibujito y su mapa de flujos de energía e indicar en el mapa los consumos de energía conocidos y los que hace falta por medir y calcular. Entonces, ya con estas instrucciones muy sencillas, pueden empezar con su mapa de energía. Una vez que tienen el mapa de energía, hay que ver qué proyectos, qué oportunidades de ahorro podemos hacer. Entonces, como ya platicamos, hay que hacer una lista de todas las ideas potenciales, sean de sustitución de equipos o no. De nueva cuenta, hay que cuestionarse todo y también hay que priorizar las actividades. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay que planear y gestionar su implementación y obviamente las alternativas deben de incluir registro de ahorros y la lista de oportunidades de los mismos. Para ellos se pueden hacer muchos tipos de listas, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, le llama la lista de Energy Savings Opportunities, la lista ESO. Hay muchas listas de estas oportunidades en el transcurso de este webinar. En la siguiente presentación de Sabrina les van a dar un ejemplo de cómo hacer estas listas, ¿sale? Pero aquí entra precisamente los expertazos y expertas de eficiencia energética. Aquí nos pudiéramos pasar horas hablando de qué proyectos de eficiencia energética se pudieran hacer en sus plantas por equipo. Ajá. Y a mí me encanta llegar a este punto de la capacitación del sistema de gestión porque es precisamente la diferencia entre eficiencia energética y la gestión de la energía. Hace 30 años se hacía eficiencia energética y hay gente muy capaz, muy experta, que se la sabe de todas en ciertos temas y en ciertos equipos. Y qué bueno,
Pero eso es esta parte de una gestión. O sea, como ya sabemos nosotros, la gestión es un concepto muchísimo más amplio, donde tenemos que ver otras variables y otras cosas. Pero aquí, en eficiencia energética, pues hay que buscar a esos expertos para hacer proyectos de ahorro de energía en procesos, en productos, en servicios, en producción, en materias primas. Por cuestiones de tiempo no vamos a leerlos todos, pero por ejemplo, optimización de parámetros de operación, mejorar el desempeño energético, intercambios de calor, análisis de delta de temperaturas, operar correctamente las limpiezas de Cleaning Progress, el CIP, ¿no? Es ahí todo un tema. Cargas ociosas, influencia del operador, que si no puso bien el set point porque la novia lo dejó en visto en WhatsApp. O sea, hay muchas cosas, muchas variables y proyectos que se pueden hacer. Presiones, temperaturas, son realmente las que me pide mi proceso. Cambiar las condiciones de operación. No es lo mismo hacer jalea de piña que jalea de fresa. La fruta cambia y cambian el consumo energético. Proyectos de recuperación de energía, malas prácticas, en fin. No nada más es cambiar un equipo por cambiarlo, obviamente vas a ahorrar, pero puedes hacer mantenimiento predictivo, puedes hacer 1000 cosas. Aquí les dejo estas 2 diapositivas con una lista de posibles proyectos de eficiencia energética que pueden hacer. Pueden hacer un proyecto de indicadores energéticos. Muchas plantas no los tienen, no llevan un sistema de indicadores energéticos. También se puede poner dentro de sus acciones a hacer. ¿Ok? Y una vez que ya sabemos qué proyectos podemos hacer, hay que priorizarlos porque yo quisiera hacer un proyecto, pero a lo mejor no hay plata para hacerlo, entonces no lo puedo hacer. Entonces, los tenemos que priorizar y esa lista la pueden priorizar de acuerdo al contexto de su organización. Una muy buena labor de venta que puede convencer a cualquier jefe para que les apruebe un proyecto es el retorno de la inversión. Si es un periodo simple de retorno de la inversión menor a 3 años, es muy buen negocio. O sea, es la mejor justificación para invertir en hacer un proyecto de eficiencia energética. También pueden priorizar por ahorros energéticos, por ahorros económicos. Si su empresa está muy preocupada por el cambio climático, lo pueden justificar en emisiones de gases de efecto invernadero. Hacer el proyecto que más emisiones va a evitar, ¿no? Hay proyectos de carácter ejemplizante. O sea, también es muy importante. Algunas empresas deciden hacer ese tipo de proyectos. Entonces hay que priorizarlos. Aquí, por ejemplo, de esta lista de medidas, perdón, es un ejemplo que cómo priorizar. Pueden priorizar por potencial de ahorro y hacer una ponderación alto, medio, bajo. O por constante de implantación, por el periodo de retorno, y ustedes van decidiendo qué tipo de proyecto van a empezar a hacer en primer lugar y después, o si hay plata, empezar con unos primero y después con otros, ¿sale? Entonces, así es como se arma un plan de acción. Entonces aquí les pongo ya un ejemplo real de lo que es un plan de acción de un sistema de gestión. Entonces tenemos nuestro objetivo, tenemos nuestra meta, tenemos al área correspondiente y responsable de ese proyecto y las acciones que se van a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí reducir 9% el consumo de energía eléctrica de la planta. Es el objetivo general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay que establecer una meta, el 50% del consumo de energía eléctrica en refrigeración. ¿A quién le toca refrigeración? Entonces, ¿qué acciones vamos a hacer? Optimizar la distribución de agua helada, la transferencia de calor, eliminar el uso de glicol, sacar el aire de la tubería, en fin, optimizar y mantener los coeficientes de operación, aislamiento de equipos, accesorios y tuberías, y reubicar a los chillers en el exterior de la planta porque tal vez estaban en un mal lugar. Así es como se hace un plan de acción del sistema de gestión. Y obviamente, ese plan de acción tiene que ir con su indicador de desempeño energético, los beneficios económicos y energéticos, el porcentaje de ahorro, cuánta inversión se va a hacer, el periodo simple de retorno de la inversión y
qué prioridad tiene cada proyecto. Y pueden ver prioridad 1, 2, 3, hasta 5, o dependiendo de la escala que ustedes pongan, ¿sale? Entonces, resumiendo, sencillito, ¿cómo hacer un plan de acción? Las instrucciones con los datos que tengan a la mano, hacer una lista de los principales equipos y o sistemas consumidores de energía en servicios y procesos, evaluar el desempeño energético actual de cada uno e identificar las oportunidades de mejora del desempeño energético asociado a estos equipos y sistemas. Entonces, así es como se hace un plan de acción. Ahora, vamos a hablar de la medición. Ajá, porque, pues sí, con los datos que tenga a la mano, pero ¿cómo mido? ¿No? Un plan de medición debe de tener el dato o parámetro que va a ser medido, obviamente los instrumentos de medición utilizados para hacer esa medición. Ese aparato de medición tiene que estar calibrado y este está subrayado. Es muy importante, caray, que para mantener la calidad de la medición, pues que sus equipos estén bien calibrados, ¿no? Yo espero que si tienen una báscula de peso cada mañana, si se pesan, calibren bien esa báscula, porque si no se van a estar engañando, ¿no? O sea, es la importancia de la calibración. ¿Cada cuánto tiempo voy a medir? Ajá. A veces no tenemos equipos para medir permanentemente. Bueno, hay que hacer un plan y decir, yo voy a medir estos equipos de tal fecha a tal fecha y cumplirlo. Ajá. Tal vez porque es mi producción, porque es la etapa de la estación del año, en fin, se puede hacer. Ajá. Hay que establecer bien por cuánto tiempo vamos a medir. Y luego la frecuencia de los datos. Esto es todo un tema, lo vamos a ver más adelante, pero ya hay sistemas de medición muy, muy bonitos que te sacan datos cada milisegundo, o sea, cada medio segundo. La pregunta es, ¿requiero ese nivel de detalle? ¿O yo nada más quiero ver los eventos? O sea, tengan cuidado con eso porque les venden soluciones que están sobrepasadas, que tal vez no necesitan. Y recuerden que guardar esos datos en un servidor de esa empresa que les da el servicio cuesta plata, ¿eh? Entonces, vale la pena tener ese nivel de detalle, o sea, ténganlo presente. Ajá. Hay que asignar quién va a ser el responsable de las mediciones y lo más importante que no lo hemos hablado, que decimos, tienes que hacer tu lista, tienes que hacer tu control, pero hay que saber cómo y dónde está conservada esa información. Esto ya adelantándome, yo he visto muchas no conformidades cuando quieren auditar el sistema de gestión de la energía porque la persona responsable de algo no es que no lo haga, pero no sabe dónde dejó la carpeta donde lleva su control. Su carpeta física, en qué librero, en qué estante está, no sabe dónde está porque en su oficina tiene un desastre, ¿no? O luego lo guardan digitalmente y en Windows no saben en qué parte del disco duro está guardada la información. Y tache, no conformidad, porque no saben cómo y dónde está conservada la información. Entonces, es un tema intrínseco, está entre líneas, ya vamos en el webinar 6 y ténganlo presente. Todo lo que les hemos dicho hasta ahora lo tienen que conservar y guardar y sobre todo documentar. Entonces, también es lo mismo en las mediciones. Entonces, ¿cómo hacer el plan de medición? Con la información analizada, ya hicieron su mapa de energía, ya identificaron las oportunidades de mejora. Hay que hacer un plan de mediciones. Ajá, ¿para qué? Para mantener las condiciones de operación que yo quiero. Ajá. El parámetro a medir, el instrumento de medición, no olvidar verificar el certificado de calibración de ese equipo, el plazo de medición, quién va a ser el responsable y dónde se va a conservar la información. Ajá. Y aquí, ya para terminar, vamos a abrir un paréntesis que tiene que ver con lo que yo les platicaba de los sistemas de medición. Una exitosa gestión de la energía requiere transparencia máxima.
De ser posible, la energía que se genera y se consume tiene que ser monitoreada permanentemente, creando un historial. Ajá. Me disculpo un poco porque, bueno, ya escucharon quién está ladrando aquí. Y estas mediciones tienen que servir para motivar a todo el personal involucrado, lo que decía al principio de mi presentación. Todos tienen que saber dónde, cuándo y cómo se consume la energía, no nada más una persona. Ajá. Así, hay un tema específico de la medición. Así como hablábamos de que hay expertos que tienen toda su vida haciendo eficiencia energética, en la medición hay un concepto que se llama control de la energía, energy controlling, ajá, en alemán, porque a los alemanes les gusta mucho. Y se pueden dedicar solo a la medición, a controlar la energía. Porque si controlas la energía, no es necesario hacer proyectos de eficiencia, que tiene que ver con el uso de la energía, ¿ven? Entonces, es muy importante medir. ¿Para qué? Porque, como dice el refrán, lo que no se mide, no se puede controlar. Ajá, y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Ajá, y lo que no se puede mejorar, pues no se puede optimizar. Entonces, hay que tener esto presente. Ya hay muchos sistemas de medición y de control de la energía. El SCADA ya de hace 20 años ya es obsoleto. O sea, hay sistemas increíbles en tiempo real, basados en la web, que hasta a tu celular, a tu teléfono móvil te llegan alertas, mensajes. Pues sí está muy bien, pero como platicábamos el webinar pasado, de nada me sirve que yo vea en tiempo real la gráfica de la curva de carga si no sé interpretar esos datos. Entonces, busquen software, si es que tienen la plata para hacerlo, o hay empresas que desarrollan sus propios softwares, que sean entendibles para todos, o sea, profesionales y no técnicos. Ajá. No se casen con una sola empresa proveedora de estos servicios. Hay muchas empresas que te venden su software o sus equipos que compran. Sucede mucho en refrigeración de una marca danesa, que no voy a decir su nombre, pero por ejemplo, sacan sus datos con su equipo de medición, pero vienen codificados esos datos. Y nada más necesitan ese software para leer esos datos. Entonces, tengan cuidado con eso. Busquen equipos y software que sean universales, que no estén codificados los datos. Busquen que tengan alarmas a su correo electrónico, a su celular y que puedan configurar medidores virtuales. Por ejemplo, ya hay softwares donde puedes meter las tablas termodinámicas y hacer análisis de una caldera en tiempo real. Entonces, no nada más ves los parámetros de medición, sino ya ves los coeficientes de desempeño y todo lo ves ya en tu pantalla. Entonces, todo eso ya se puede hacer. Obviamente, los equipos de medición que compren deben de cumplir con las normativas técnicas y legales de su país o a nivel internacional de preferencia. Muchos buscan porque la fábrica mide kilómetros, no vas a tender un cable de kilómetros para sacar un dato, ¿no? Y luego ese cable se le mete ruido y hay que comprar cable especial que es carísimo para sacar un dato. Entonces, buscas medidores inalámbricos. Entonces, revisen que la frecuencia de transmisión de esos medidores cumpla con las leyes locales de su país, ¿sale? Certificados de calibración, y ya hay en el mercado softwares de medición o equipos de medición que están certificados o están certificados para la ISO 50001, entonces también eso lo pueden tener en cuenta. Y otra cosa muy importante, hay que saber sacar los datos, porque una cosa es el software y otra cosa es cómo saco los datos. Recuerden siempre que los pulsos digitales son para sacar y medir consumos o estados, prendido, apagado, pulsos digitales, pulsitos, ¿ok? Y las señales analógicas de 4 a 20 miliamperes o 0,5 voltios son para flujos, temperaturas, presiones, ajá. Pero recuerden que esas señales necesitan una fuente de corriente. Entonces, yo he visto en mi experiencia que
el equipo de gestión de la energía logra que la empresa compre el gran sistema de medición, pero no capacitan a los operarios o a los que hacen limpieza de que les encanta quitar y poner sensores, pero no desconectan la fuente de corriente de ese sensor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vuelven a poner el sensor, viene un amper, un pico, y queman el sensor. Y la empresa no está para andar comprando sensores de 40, 100 euros cada vez que hacen eso, ¿ven? O sea, y entonces, ¿qué dicen? El sistema de medición no sirvió, pero no es culpa del sistema, es porque no se cuidó correctamente, ¿ven? Entonces, tengan cuidado con estos sistemas. Ahora, yo les dije en el primer webinar que el mejor software para la gestión de la energía es Excel. Sí, pero Excel no hace esto, o sea, necesita los datos. Entonces, para la toma de decisiones del sistema de gestión de la energía, pues sí es bueno tener este tipo de mediciones en tiempo real. Ya para terminar, vamos a tener unas reflexiones. Todo lo que hemos platicado en el webinar anterior y en este, que se va a ver más adelante un ejemplo, deben de tener en cuenta cómo medir el éxito del sistema de gestión. Ajá. Es como cuando se echan un clavado que el juez dice 8, 10, ¿no? ¿Cómo miden el éxito? Pues va a ser a través de sus indicadores de desempeño energético. Y lo que queremos lograr, pues va a ser a través de nuestros objetivos. Ajá. Ahí está el blanco donde debemos de llegar al objetivo y meta, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con el arco y con las flechas. A través de los planes de acción, con nuestro arco y nuestra flecha, vamos a llegar al objetivo. Debemos de conocer la situación de partida, debemos de identificar los principales usos y consumos, las variables relevantes, los factores estáticos que platicábamos la clase pasada, analizar las oportunidades de manera global. Las lluvias de ideas son muy buenas porque tal vez ustedes tienen una gran idea, pero inviten al área administrativa. Ellos tienen otra perspectiva de las cosas y les van a decir si sí o si no, tal vez. Entonces, no demeriten eso. Incluyan a operación y mantenimiento porque ellos son los que saben perfectamente dónde cojea la planta. Ajá. Entonces, tal vez ustedes quieren hacer un gran proyecto, pero faltan otras cosas antes. Ténganlo presente. Hay que determinar los beneficios y sobre todo compartir las lecciones aprendidas y los casos de éxito. Para eso está la red. Háblense entre ustedes, mándense un WhatsApp, invítense a un asado, hablen de sus experiencias. Eso es lo más importante para compartir los casos de éxito. Y también, yo sé que muchas empresas, en especial los altos ejecutivos, quieren vender que son verdes y que cuidan al planeta y quieren poner paneles solares en el estacionamiento de la planta, ¿no? Uy, qué verdes somos, ya estamos mitigando el cambio climático. Pues no. Primero es la eficiencia energética y después son las energías renovables. Ajá. Este gráfico me gusta mucho porque es muy clarito, no es al revés. Primero hagan todas las medidas de eficiencia energética, su sistema de gestión, y después piensen en lo de las renovables. ¿Por qué lo ponemos? Porque puede entrar dentro del sistema de gestión. Ajá. Entonces, la sustentabilidad contenida dentro de su política energética debe de priorizar a la eficiencia energética en la producción y en la utilización de la energía. Por eso, sí se pueden utilizar fuentes renovables que coadyuven a lograr los objetivos de su sistema de gestión. Entonces, esto ténganlo presente. Y ya para terminar, logren todos los frutos al alcance de la mano primero. Yo sé que a veces es muy controversial, pero yo se los digo sinceramente, hagan experimentos y pruebas. En días de paro o si ustedes saben que están operando en exceso algún equipo, reduzcan el consumo o reduzcan esa temperatura y ver si algo pasa. O sea, ¿se quejaron? ¿Afectó el producto? No, si no lo dejan hacer, avísenlo. O sea, revisen y cuestionense todo nuevamente. Eso es muy, muy, muy
importante. Después, también es muy bueno salirse de la planta, caminar a un edificio cercano a una montaña y vean la planta desde arriba. Y oigan, hay chimeneas, están tirando calor. ¿A qué temperatura se está tirando el calor? Me ha tocado ver calderas que tienen gases de escape a 120 grados, 200 grados y se va a la atmósfera. O sea, y si meto esa salida en un tubo y la pongo en un chiller de absorción para generar más calor o agua helada, o sea, o si pongo eso a través de un tubo y pongo un intercambiador de calor para otra cosa, o sea, hay muchísimos proyectos que se pueden hacer de recuperar calor que se está tirando, de intercambiarlo, ténganlo eso presente. Busquen la cogeneración. No todos son energías renovables. Se puede hacer cogeneración con calor residual que tengan por ahí, por ejemplo, ¿no? Producir agua helada por absorción también. Entonces, todos estos temas son los que es clave que deben de cuestionarse para hacer un plan de acción y su medición correcta en su sistema de gestión de la energía, ¿sale? Entonces, terminamos en tiempo, me quemé mis 40 minutos. Soy Noé Villegas y no sé si hay alguna pregunta, la podemos responder. ¿Es así, Marina? Totalmente. Bueno, Noé, primero, fantástica la presentación, muchísimas gracias, igual que siempre. Y sí, estamos abiertos en este bloque a ver si alguno quiere hacer una pregunta. Si quieren directamente a través del micrófono, con audio, con cámara, bienvenida. Noé la está esperando. En el chat yo no tengo ninguna pregunta, pero bueno, está el espacio para esto. Sí, bueno, parece que no hay preguntas. De nueva Parece que cuenta. no. Sí, te escucho. De nueva cuenta, para ir cerrando y dar pie, ahorita van a ver una presentación de cómo hacer un ejemplo práctico en el sentido ya de la red y de que todos tengan una base para partir. Pero de nueva cuenta, yo los conmino, ustedes como gestores energéticos, a que se cuestionen todo. Es crucial. Hay muchísimos ahorros muy fáciles de alcanzar simplemente cuestionándose simples deltas test, análisis sencillos de diferencias de temperaturas en la parte térmica, porque luego se dan cuenta, oye, realmente es necesario que opere a tal temperatura, y cuando eso lo traducen a pesos, a plata, es muy fuerte. Entonces, hay muchos frutos al alcance de la mano que no es necesario cambiar equipos o hacer inversiones y pueden conseguir grandes ahorros. Pero de nueva cuenta, no nada más es alcanzar esos ahorros, hay que mantenerlos a través del tiempo. Por eso es el sistema de gestión, por eso hay que medir, hacer un responsable y tener el control de quién, cómo, cuándo y dónde se está manteniendo esos nuevos parámetros. Insisto, para no perderse en el bosque, no es que el operario de un equipo debe de conocer todo lo que es un sistema de gestión, pero él debe de estar entrenado y saber que si varía algo, ¿qué va a afectar en el consumo de energía de su planta? ¿Ok? En el próximo webinar vamos a hablar ya de la parte operacional y vamos a entrar a los controles operacionales y para ver esto más a detalle. Pero es muy importante, insisto, que ustedes como gestores energéticos sean los primeros en cuestionarse todo. Excelente, Noé. Te cuento que acá en el chat vos también lo debes poder estar viendo. Te agradecen muchísimo de distintas redes, eso lo quería marcar, de la red de Santa Fe, de la red de Pilar, también de la red de Santa Fe, de la red también de Córdoba. O sea, de las distintas redes hay presencia y te están diciendo que muy claro todo, también de Tucumán. Así que, bueno, excelente. Ahí está, se les va a quedar la presentación, van a revisar esto más a detalle adelante, pero esas diapositivas que les puse de muy sencillo, cómo hacer
pasos, ¿no? En la práctica, un plan de medición, un plan de acción, lo pueden hacer. Recuerden que para cumplir con el sistema de gestión, todo tiene que estar documentado y tienen que tener ese proceso. Ya dependerá de ustedes si es más complicado o no. El chiste es que tengan esos pasos, que sepan de dónde salió los datos, cómo lo convirtieron en información y cómo lo están monitoreando. El auditor del sistema de gestión le va a dar igual si es una hoja de papel o es un gran Excel. El chiste es que lo vea y que ustedes lo conozcan y lo utilicen en su vida diaria. Eso es lo más importante, que ya nos estamos acercando a esa parte del sistema de gestión, que todo lo que estamos viendo aquí lo tienen que hacer del día a día en su trabajo. Impecable, impecable, Noé. Acá pregunta Andrés en dónde va a estar la presentación. La presentación ya está en la plataforma, dentro de lo que es el curso macro, en los webinars. En el 6º webinar está la presentación de Noé, y a partir de mañana ya van a tener el link al video con toda la presentación. O sea, más completo no puede ser. Van a tener acceso en todo sentido. Noé, por tu intermedio también le agradecemos a CONUE México tu presencia, el que nos estés acompañando y el gran aporte que están haciendo en todas estas capacitaciones virtuales. Así que, como siempre, un gusto, y en el próximo webinar seguimos avanzando, que es justamente el control operacional, ¿no? Así es. Muchos saludos y nos vemos el próximo webinar. Aquí voy a estar cualquier cosa. Excelente, excelente, Noé. Muchísimas gracias, como siempre, impecable. Bueno, ahora te damos la bienvenida, Sabrina. Nos vas a presentar, como ya dijo Noé, dos casos prácticos, 2 ejemplos. Uno va a ser específicamente para el diseño del plan de acción, y el otro va a integrar tanto el plan de acción como el plan de medición. Así que, Sabrina, si nos estás escuchando, perfecto. Si querés compartir pantalla, yo te digo. Creo que me tienen que habilitar porque no podría ahora. Ajá. Ignacio, ahí necesitamos. Sí, acá estoy. Perfecto, ahí a Sabri ya ahí te aviso ni bien estés habilitada, Sabri, que nos aparece acá. Ahí está. Ahora sí. Sí, impecable. Adelante, Sabri, bienvenida otra vez entonces. Gracias, Marina. Ahí ve mi presentación, ¿no? Sí, se ve perfecto y se te escucha muy bien, Sabri. Adelante. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, para los que no saludé cuando iban ingresando. Como dijo Marina, lo que vamos a compartir ahora, les queríamos compartir, son 2 ejemplos prácticos del tema que nos convoca en el webinar de hoy. En este caso, bueno, un plan de acción en primer lugar, y en segundo lugar un plan de acción con un plan de medición. Viene muy bien todo lo que vimos antes con Noé, porque bueno, ahora bajamos a la práctica con 2 ejemplos bastante sencillos que nos permiten ver la metodología, pero después cada uno deberá aplicarlo en función de las necesidades que correspondan. A ver, ahí. Bueno, en primer lugar, solamente la parte del plan de acción. En este caso, lo que proponemos como ejercicio práctico es el recambio de un motor de un ventilador de cola. En este caso tenemos un sistema de tratamiento de aire, sin entrar en detalle, ahí tenemos el diagrama del sistema. Se realizó la revisión energética, por supuesto, y se definió que este sistema, este uso, era un uso significativo de la energía, por lo cual requería atención, digamos. Este proceso está compuesto por un pretratamiento del aire que ingresa con alto contenido de amoníaco, y luego está formado por 4 biofiltros, que es el tratamiento principal del aire. Para la ventilación de este aire forzado se utiliza el motor que se propone recambiar, en este caso un motor de 160 kW con un variador de frecuencia. Además, identificó que era un uso continuo, por lo tanto era un potencial. Como dijo Noé varias veces recién en la presentación, luego de haberlo identificado como un uso significativo de la energía, se definieron y se priorizaron diferentes oportunidades de mejora del desempeño energético, y mediante esta priorización se llegó a la conclusión de que esta medida era la más adecuada para realizar. En este caso, como se ve, o tal vez no se llega a ver, pero en la placa del motor no había ninguna información energética referida al rendimiento o a la clase de eficiencia energética, así que en principio
no se sabía cómo estaba funcionando. Es por eso que se realizó la medición del rendimiento en el periodo que se identificó que era el más estable de funcionamiento, que era el 75% del factor de carga, y se obtuvo como resultado un rendimiento del 89%. Y en base al conocimiento del mercado y de los equipos disponibles que se podían llegar a adquirir para reemplazarlo, bueno, se estimaba un potencial de ahorro de un 5% asociado a una mejora del rendimiento a un 94%. ¿Qué herramientas tenemos? Esto es como un comentario adicional. ¿Qué herramientas tenemos para identificar fácilmente este potencial de mejora o para poder comparar equipos? Acá una leve mención a la normativa IEC, que es normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional, y como dice el término, son normas internacionales, que definen protocolos de ensayo para definir la eficiencia de los diferentes equipos que están incluidos, y luego, bueno, las clases de eficiencia energética. En este caso, la normativa que nos interesa es la IEC 60034-30, que es una normativa asociada a los motores trifásicos de inducción, de una potencia entre 0,75 y 375 kW, y define justamente cómo se realiza el ensayo, y para cada clase de potencia, como se ve en el grafiquito al costado, podemos definir la clase de eficiencia energética que va desde IE1 hasta IE4, y por supuesto la IE4 son los equipos más eficientes. En general, lo que suelen hacer los diferentes países, o en el ejemplo la Unión Europea, es adoptar esta normativa como nacional y volverla de aplicación obligatoria para que los equipos en el mercado tengan esta información disponible, medidas en las mismas condiciones. En este caso, bueno, la Unión Europea lo adoptó, y desde el año 2011 también lo que hizo fue aplicar estándares mínimos de eficiencia energética, que es lo que implica que no se pueden comercializar determinados equipos, y en ese caso, desde el 2011, el estándar mínimo está en IE2, lo que quiere decir que los equipos IE1 no pueden ser comercializados. Si lo bajamos esto a Argentina, nosotros también utilizamos esta normativa de referencia, esta IEC, pero lo aplicamos mediante la norma IRAM 62405, que fue aprobada en el 2012, y que alcanza los motores hasta 90 kW. Luego, en el 2015, fue reglamentada y aplicada de forma obligatoria esta normativa, pero hasta 30 kW. A modo de ejemplo, y sin entrar en detalle, la tablita que podemos ver ahí abajo muestra para las diferentes potencias del equipo y la cantidad de polos del motor, podemos ver cuál es el rendimiento que tiene que alcanzar para hacer una clase u otra. En este caso, la tabla es de IE1, motores IE1. Se define también en esta norma IRAM la etiqueta de eficiencia energética, que en nuestro caso alcanzamos hasta motores IE3, y se incluye IE0 también para motores que no llegan a ser IE1. Esto es una forma rápida de comparar dos equipos que tenemos, sin entrar en detalle del número, pero también la etiqueta tiene la información del rendimiento del motor a plena carga. Obviamente que en el caso de realizar el análisis energético más detallado, con el potencial de ahorro del recambio del equipo, debemos analizar la carga en la que va a trabajar, y bueno, hablar con el proveedor del equipo para ver a qué rendimiento estimado va a estar trabajando. Esto como comentario adicional. Después, si bueno, volvemos al análisis energético o económico, levemente económico, que no voy a entrar en detalle porque es lo que vimos en el webinar pasado, pero bueno, se recomienda que para motores de hasta 200 kW se haga un recambio por un motor IE3, y para mayores, de mayores potencias, se hagan un recambio por equipos IE4. ¿Por qué este comentario? Porque bueno, en principio uno pensaría que debe cambiar sus equipos por el más eficiente disponible en el mercado, y no necesariamente debemos llegar a esa situación ideal, sino que debemos ver cómo lo estamos utilizando, las formas de uso, y si realmente vale la pena la inversión, que puede a veces ser bastante más grande. En este caso se propone sustituir el motor por un motor IE3. Identificando cuál va a ser el indicador de desempeño energético, se propone considerar, por supuesto, el rendimiento del motor y el factor de carga. Y se estima, bueno, llegar, o se propone llegar a un 94% de rendimiento. Para hacer un análisis económico sencillo, tenemos la inversión, que esto es un dato de Europa, pero es solamente un ejemplo, después cada uno lo deberá actualizar también con sus tarifas y bueno, los costos que considera el equipo, y aumentándole un 15% por la instalación del motor,
tenemos una inversión que ronda aproximadamente los 20.500 euros y generaría un ahorro mayor a 4.800 euros al año. Que da un periodo de repago simple de un poquito más de 4 años. Pero bueno, de nuevo esto es un ejemplo preciso, que además se priorizó como una de las medidas. Ahora bueno, si lo bajamos al plan de acción y contestando alguna de las preguntas que Noé fue presentando, en primer lugar nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer, definimos el objetivo y la meta de este plan de acción, de este recambio, y como objetivo tenemos, por supuesto, disminuir el consumo de electricidad de este ventilador, del motor de este ventilador, y nos ponemos como meta alcanzar un 5% de ahorro de energía, comparado, en ese equipo, comparado con el año base, que en este caso es 2015. Después definimos cómo. Nos preguntamos cómo, qué actividades vamos a llevar adelante para llevar justamente adelante este plan de acción y alcanzar el objetivo, que bueno, no entro en detalle, pero ahí está el ejemplo, digamos, de que tendremos que desmontar para sacar el equipo viejo, instalar el equipo nuevo y finalmente realizar las mediciones que están relacionadas con el plan de medición. Después nos preguntamos quién es el responsable. Conviene ser específico, digamos, para que quede clara la responsabilidad del equipo de la persona. Acá proponemos el jefe de mantenimiento. ¿Cuándo? El plazo que vamos a tener para llevarlo adelante. Acá se propone un año como ejemplo. Y nos preguntamos cuál es el resultado y cuál es el valor meta o indicador meta que tenemos. Los indicadores los mencioné antes, son los que definimos, el factor de carga y el rendimiento del equipo, y el valor meta en el que pretendemos estar trabajando luego del recambio. Bueno, sería el plan de acción ejemplo con este recambio de motor, y ahora en segundo lugar el plan de acción juntamente con el plan de medición. En este caso tenemos un sistema de bombeo, como se ve en ese pequeño diagrama. Tenemos una bomba que está llevando un fluido al tanque 2, nuevamente se realizó la revisión energética, y se identificó que este era uno de los usos significativos de la energía. La bomba estaba funcionando con arranque directo y entonces estaba regulando la demanda mediante la utilización de una válvula. Al ser definido como uno de los usos significativos de la energía, se identificaron, se listaron y se priorizaron las oportunidades de mejora del desempeño energético que se estaban identificando justamente para este uso, y se consideró que, en este caso, siendo un motor eficiente, el que estaba instalado, como se ve en la placa, dice IE2, lo más adecuado era incorporar un variador de frecuencia en este sistema y que la bomba trabajara conjuntamente con este equipo. Más allá de los detalles técnicos del sistema y del proceso, bueno, se midió la potencia, se medía la presión utilizando la válvula, y se definió como indicador de desempeño energético la potencia medida sobre el caudal de fluido bombeado, en este caso de un valor de 10,48, y es justamente el indicador que pretendemos mejorar al final de la instalación de este equipo. Por supuesto, instalamos el variador de frecuencia y buscamos obtener, se estima que se puede obtener una potencia que es aproximadamente 60% menor, 1,53, y disminuir bastante la presión al abrir la válvula que se estaba utilizando. Para este caso, definimos nuevamente el plan de acción, nos volvemos a preguntar qué es lo que vamos a hacer. En este caso, nuevamente se repite el consumo de electricidad, porque los dos consumos son eléctricos, pero bueno, podría ser otro energético. La meta, tenemos el objetivo de alcanzar un 58% del consumo, de disminución del consumo eléctrico de este equipo, comparado con el año base. Nos preguntamos cómo vamos a llevar adelante este plan de acción. Bueno, se va a montar el equipo, se lo va a dejar a punto para el funcionamiento, y luego se van a realizar las mediciones que correspondan para verificar o no si alcanzamos el objetivo y la meta. Nos preguntamos nuevamente quién y cuándo. En este caso repetí el mismo ejemplo que el anterior, se puede adecuar a cada caso. Y los resultados, que como dije recién, se definió el indicador de desempeño energético, la potencia por el volumen bombeado, que nos da actualmente el valor de 10, algo, que es lo que les mostré antes, y buscamos como objetivo el 4,37. Luego, bueno, definimos el plan de medición de este plan de acción. Nos preguntamos qué datos vamos a medir, y bueno, definimos algunos detalles de esos datos.
Mediremos, por supuesto, la potencia, que la tenemos disponible en el analizador de red que está montado en esa instalación. Mediremos la presión en el manómetro que también forma parte del sistema. Mediremos el caudal, para esto podremos medir el volumen de fluido bombeado y utilizar un cronómetro justamente para hacer la división y calcular el caudal. Mediremos la frecuencia de trabajo del variador que instalamos. Después nos preguntamos también, como decía Noé antes, la frecuencia de esta medición. En este caso son mediciones que tenemos que ir a hacer ahí mismo. Tendremos, bueno, proponemos cada 2 meses realizar las mediciones, y en este caso no hacer una sola, sino tomar 10 muestras y hacer un promedio. Luego definimos la persona responsable que se va a encargar de esta medición, será el representante del comité energético, en este caso. Nuevamente las calibraciones. El caudarímetro no tiene una hoja de certificación, pero sí, para la revisión energética periódica, luego del primer año se debe calibrar este equipo. Después, importantísimo, como decía Noé, el registro de los datos, donde vamos a ir guardando la información que vamos a tomar, en este caso cada 2 meses, dónde la vamos a almacenar y dónde vamos a poder ir a buscarla luego cuando la necesitemos. Acá, bueno, un detalle de una ruta de una computadora, pero podría ser alguna otra forma, o en el caso también físico, información física. Y por supuesto, repito, la mejora del desempeño energético a la que estamos apuntando con este plan de acción, que es un ahorro del 58% del consumo y una mejora en el indicador de desempeño energético que habíamos identificado. Por último, y para terminar, ¿qué desviaciones podemos identificar luego de haber aplicado el plan de acción y el plan de medición? ¿Y qué nos implicaría cada una, o qué podrían significar? En primer lugar, lo que podemos tener es el aumento del indicador del desempeño energético, que en principio pensaríamos que nos está mostrando un fracaso del plan de acción y medición, o del plan de acción, digamos, pero bueno, debemos considerar otros parámetros que pueden estar afectando ese indicador, y no necesariamente indican el fracaso del plan de acción. Podría ser un aumento de la demanda, presencia de fugas, cambios en la presión, bueno, realizar mediciones eléctricas para verificar parámetros, a modo de ejemplo nada más, pero para tener en cuenta de que hay otros parámetros que afectan el indicador y que debemos considerarlos porque también son importantes. También podría haber una disminución del indicador, en el caso que diríamos, bueno, el plan fue exitoso, pero bueno, también debemos revisar la demanda, debemos revisar cómo está el seteado, el variador de frecuencia, debemos revisar que no haya cambios en presión, en caudal, o demás factores, cosas de poder llegar a la conclusión que realmente represente la realidad. Y otro caso, que es bastante diferente, que podría pasar, que luego de instalar este variador de frecuencia, tengamos que cambiar el motor o la tubería o alguna configuración del sistema. Entonces, digamos, tenemos un problema porque la situación base ya no existe más, ya no tiene sentido comparar con los datos base que teníamos. En este caso, bueno, tenemos que hacer una imaginación de cómo hubiera sido, una hipótesis de cómo hubiera sido el pasado, cómo hubiera sido este sistema con estos cambios, con el cambio de motor, con el cambio de tubería o demás, antes de instalar el variador de frecuencia. Cosa de poder definir una línea de base, pensar cuál hubiera sido, analizar cuál hubiera sido el indicador de desempeño energético, y poderlo comparar con los valores actuales y obtener realmente un resultado que nos muestre el potencial ahorro, el ahorro real o no ahorro, pero que sea un dato real y comparativo con lo que realmente hubiera pasado. No sé si me explico ahí con lo último, pero bueno, esto sería todo por mi parte. El objetivo era mostrar 2 ejemplos prácticos y sencillos que podemos utilizar, digamos, diseñarlo de esta manera y poder aplicarlo en los diferentes proyectos y planes de acción que podamos ir implementando, bueno, en las diferentes industrias que están aquí presentes. Así que bueno, muchas gracias. Sabrina, impecable, excelente la presentación y la claridad en estos 2 ejemplos prácticos, como bien vos decís, y siguiendo el hilo de lo que justamente hoy nos convocaba a nivel de plan de acción y plan de medición. Así que bueno, ahí dice Mario Dalmazo, excelente, perfecto. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, también ahora abrimos el espacio para cualquier consulta o aclaración.
Alfredo también dice excelente, Miguel Ángel muy bien, Sabrina muy claro. Si tienen alguna consulta, algún comentario, bienvenido. Y bueno, como en el otro caso, sí les decimos que en la plataforma ya también está esta presentación con los 2 ejercicios prácticos en la plataforma. Así que, bueno, Mariano también dice que no hay consultas, así que, pero todo clarísimo, Sabrina. Muchísimas gracias también por compartir este espacio. Buenísimo, gracias a ustedes. No, gracias a vos, por supuesto. Bueno, José, bienvenido nuevamente. Claudio, Hola. bienvenidos. Ahora Hola. nos van a compartir ambos los principales sistemas energéticos en los cuales se haya iniciado un plan de acción y también la categorización de sus pasos vinculado con lo recuperado a las empresas participantes en las distintas redes de aprendizaje. Así que bueno, bienvenidos ambos. Gracias, Marina. ¿Comienzo yo, José? Sí, por favor, ahí te compartí. Puedes ver por dónde empezamos. Sí. Bueno, esta gráfica que están viendo ustedes es la que presenté en el webinar 2, en el día 10 de junio, y era un resumen gráfico de tipo de soluciones que habíamos visto a las ineficiencias encontradas durante las visitas a las distintas plantas de las redes. Como ven en la torta, la mayoría de las ineficiencias que encontramos estaban relacionadas a la gestión, con un 48%, después venían ineficiencias de equipos, con un 37%, y ineficiencias que podían solucionarse con sistemas de automatización, el resto el 15%. Ahora nos vamos a centrar únicamente en las soluciones de equipamiento, o sea, todas aquellas que encontramos en las visitas, pero que pueden ser resueltas a través de una inversión. Y esa inversión va a ser luego presentada a través de un plan de acción y de medición. La hemos agrupado en 5 temas. Todos los que voy a mencionar es lo que se ha encontrado, o sea, no es que hemos puesto un tema teórico, sino que se ha encontrado, por ejemplo, en un grupo de equipos térmicos, calderas, hornos, recuperación de calor, secaderos, ¿qué tipo de inversión podría ser usada en esos casos? O podría aplicarse. Por ejemplo, control de combustión para hornos, calderas y secaderos, sustitución de quemadores de baja eficiencia por aquellos de mayor eficiencia, instalación de precalentadores de agua de carga a calderas, aprovechando energía térmica de los gases de combustión efluentes por chimenea, y sustitución de combustibles líquidos por gas natural. Esto no es muy frecuente, pero todavía hay unas cuantas industrias, sobre todo en el interior noreste de Argentina, o en zonas alejadas de la red, que no tienen acceso a gas natural, y para ellos esta inversión aplica. Entonces, José, continúas con cómo resolver esto desde el punto de vista del plan de acción. Bien, a mí simplemente quiero comentar para todos los que nos están escuchando que cuando ya estamos elaborando una gestión de la energía y una automatización, necesitamos avanzar, ¿no? Y dentro del plan de acción, como ha comentado Claudio, de las visitas, en la parte térmica, nos han aparecido algunas actividades que van a requerir inversión. Estas actividades que van a requerir inversión son las ideales para que sean iniciadas bajo un formato de plan de acción. Muchas veces lo que es la gestión y la automatización sería complejo en un sistema de gestión que para cada una de las decisiones de gestión tuviésemos que armar un plan de acción, ¿vale? Podría ser complejo, complicado. Entonces, nuestra visión es que realmente el plan de acción tiene que ir encaminado hacia una inversión, ¿vale? Como ha comentado Claudio, pues en la parte térmica sabemos que hay muchísimos quemadores no modulantes, muchísimos quemadores ineficientes que necesitan un exceso de aire, y entonces, claro,
Eso es tecnología. Entonces, ¿qué hacemos para elaborar un plan de acción? Primero hay que preguntar a la demanda. O sea, todo nace en la demanda, no nace en el quemador. El quemador hace un intercambio entre un comburente y un combustible en la proporción que sea la adecuada o la que esté ahí trabajando, y con eso lleva a ebullición, al vapor, un líquido, que es el agua. Muy bien, hasta ahí perfecto, pero ¿para qué? O sea, ¿cuánta energía va a necesitar el proceso? ¿Qué temperatura? ¿Qué presión? ¿Caudal? Por tanto, cuando vayamos a hacer un plan de acción, tal y como nos mostró Noé en su presentación y Sabrina, es muy importante hacerse la pregunta: ¿cuánta energía estoy usando? En el momento en que pensemos que hay que hacer esa inversión, ese plan de acción, y hay que preguntarse cosas y empezar a medir. Y por supuesto, hay que hacer muchos experimentos. ¿Por qué? Porque cada experimento puede ser una desviación que nos podremos encontrar cuando ya hayamos hecho la inversión, y tenemos que tener respuestas. Entonces, yo os pediría a todos los que piensan en la posibilidad de un plan de acción referida a la parte térmica, de calor directo o a través de una caldera, que realmente se vayan al lado de la demanda. Y hay 3 valores que son claves: caudal, presión y temperatura. Esos 3 valores tienen que estar bien monitorizados desde antes de pensar en la inversión. Si no los podemos medir de una forma permanente, usemos las tablas, estimemos, ya lo comentó Noé. A veces el recurso de la organización no le permite medir, pero bueno, utilicemos técnicas, hipótesis de cálculo, factores estadísticos para estimar. Igual que estimamos, luego en el futuro, pues estimaremos o podremos medir en el cambio. Bueno, entonces, 3 valores clave: presión, temperatura y caudal a la salida, que es la demanda. Perfecto, continúa, Claudio. Bueno, un segundo grupo que abordamos se refiere a la parte eléctrica, motores eléctricos para bombeo, ventilación y compresión, y hoy nuevas tecnologías para estos servicios. Entonces hemos encontrado la posibilidad de sustituir motores eléctricos convencionales de potencias, digamos, para que sea un proceso que valga la pena desde el punto de vista de ahorro energético, sea lo más rentable posible, motores de mayores a 30 HP, consideramos, y siempre con un elevado tiempo anual de funcionamiento. Reemplazar estos motores por los de alta eficiencia, que puede ser ID2, ID3 y ID4, según la disponibilidad o la conveniencia económica, incluyendo la opción de hacerlo también debido a la cantidad de rebobinados previos que tenga ese motor. Sabemos que soportan en general con una buena eficiencia no más de 2 rebobinados, entonces a partir del tercero ya hay que considerar la posibilidad del cambio a uno de alta eficiencia. Un ejemplo de alto impacto que encontramos en una de las visitas era la posibilidad de cambiar un motor de 350 HP de eficiencia convencional por uno de alta eficiencia. Después puede haber cambios posibles en las tecnologías de compresores de aire, con variadores de velocidad para ajustar el funcionamiento a la demanda real, o con compresores de muy alta eficiencia, pero no necesariamente con variador. Y después también se puede dar el caso de que una empresa o una industria necesite 2 niveles distintos de presión. Entonces se puede usar un compresor de baja potencia cuando se presenta el caso de baja presión, y uno de una potencia superior cuando se necesite utilizar presiones altas. Esto en la parte de motores. Adelante, José. Perfecto. En este caso, para elaborar un plan de acción, necesitamos algún dato de la situación actual referido al rendimiento. El rendimiento de partida siempre es el rendimiento de la placa, pero eso es un dato de partida. Entonces, automáticamente hay que buscar en el fabricante de ese equipo, de ese motor, cuál es el rendimiento a cargas parciales. Es que sin eso
no va a funcionar. O sea, cambiar un motor de eficiencia que no conocemos por otro de alta eficiencia para poder demostrar que el plan de acción fue exitoso, necesitamos conocer cuál es el rendimiento de partida. Y volvemos a decir lo mismo, a veces se puede medir y a veces hay que estimar. El primer dato que tenemos, evidentemente, es el de la placa, pero tendrá dos condicionantes. La antigüedad del equipo, como ya comentó Claudio, puede ser que sea muy antiguo, que se haya rebobinado, etcétera, etcétera. Entonces hay que intentar llegar a una medición, ¿eh? En el próximo webinar de control operacional profundizaremos un poco más en las mediciones indirectas, ¿eh?, que se podrían llevar a cabo en motores de trabajo para, por lo menos, tener un número de un rendimiento como el que hicimos en el ejemplo que puso Sabrina, donde hay un rendimiento medido de un modo indirecto, pero se usó el mismo método para medir el rendimiento con el nuevo equipo. Entonces, hay que tener un punto de partida. Es importantísimo saber el rendimiento del equipo que vamos a sustituir individualmente, ¿vale? En este caso, tenemos un motor que puede ser el motor de un compresor de aire, el motor de bombeos, de ventiladores. Entonces, ahí realmente hay dos sistemas, el sistema eléctrico y el sistema mecánico, ¿no? Entonces, si la solución es sustituir el motor eléctrico, necesitamos asegurar que el rendimiento del nuevo motor va a mejorar el rendimiento del anterior motor. ¿De acuerdo? Pensar que hay una cosa muy clara en todo lo que estamos hablando del plan de acción, ¿no? ¿Cuál es el indicador esperado? O sea, hay que establecer un indicador, puede ser kilovatios, puede ser kilovatios metro cúbico, pero hay que establecer un indicador, ¿eh? Y ese indicador tiene que tener una referencia del antes y del después, que sería la meta. Bueno, gracias, Claudio. Dale con el otro sistema. Bueno, un tercer grupo entonces de lo que hemos encontrado en las visitas, referido en este caso a sistemas de enfriamiento. Se han visto oportunidades de sustitución de un motor de un compresor frigorífico, un motor de alta potencia, por cierto, y de funcionamiento permanente. Sustitución de banco de agua helada por un chiller. Sustitución de torres de enfriamiento obsoletas por nuevas. Esto es bastante también común de encontrar, hay muchas torres que tienen muchísimos años de funcionamiento. Y se ha encontrado también la posibilidad de incorporar un variador de velocidad a un compresor de frío para licuación de 250 HP, ya que tiene un caudal variable. Adelante, José. Bien. Primero quiero decir que hay gente que está pidiendo en el chat que si esto no hay presentación, aquí no hay presentación, estamos hablando de lo que hemos visto durante las visitas a las diferentes plantas y estamos preparando a los responsables de las diferentes plantas que están en las redes de aprendizaje que el día que haya una inversión autorizada, piensen en que eso no es un plan de eficiencia energética, ¿no? Es un plan de acción bajo el estándar, ¿no? Y hay que seguir las pautas y todas las especificaciones que hemos dado, ¿de acuerdo? Vuelvo al tema de los sistemas de enfriamiento. Los sistemas de enfriamiento son muy particulares, ¿no? Necesariamente no solamente necesitamos medir la potencia, no sirve medir la potencia. No sirve medir el rendimiento del equipo frigorífico si lo entendemos como una máquina, ¿eh? Porque el rendimiento del motor puede ser muy bueno, pero el agua helada no llega al destino, ¿eh? Entonces necesitamos conocer el rendimiento frigorífico, que es completamente diferente, ¿eh? El rendimiento frigorífico se basa en conocer dos aspectos clave, ¿no? Que sería cantidad de volumen de enfriamiento, bien sea agua helada, agua fría, agua enfriada, y temperaturas de salida y de entrada, que sería el salto térmico enfriar. Sin esos tres datos no nos podemos ir a la potencia del motor eléctrico únicamente ni a su rendimiento, porque nosotros tenemos que evaluar cuánta agua helada somos capaces de entregar a la demanda. Entonces, para un plan de acción
donde intervengan equipos que tengan que ser enfriados, no sirve solamente la potencia eléctrica del equipo, no sirve el rendimiento del equipo, porque necesitamos saber cuánta agua helada entregamos. Y eso necesitamos un caudal, que vuelvo a decir que puede ser un caudal estimado o puede ser un caudal medido, y necesitamos la delta T, ¿no? La diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida. Dale, Claudio. Bueno, un cuarto grupo de equipos son instalaciones eléctricas en general. En este caso podemos hablar de la sustitución de transformadores por obsolescencia o agregado de nuevos por ampliaciones de capacidad de producción. En ese caso, ¿qué tipo de plan de acción habría que aplicar para hacer esta inversión, para llevarla a buen término? Después, en la parte eléctrica también tenemos la instalación de variadores de frecuencia para numerosos tipos de equipos de bombeo, de transporte, de ventilación, de compresión, para caudales variables. En este caso se aplican este tipo de soluciones. Sí, José. Muy importante cuando la inversión es poner un variador de frecuencia. Ojo con los variadores de frecuencia, porque el éxito y la eficacia del plan de acción no es colocar el ventilador, el variador de frecuencia, perdón, sino poder demostrar que somos capaces, con ese variador de frecuencia, de obtener un indicador, ¿no?, que mejore el que teníamos antes, ¿no? Yo he visto muchas aplicaciones donde se han colocado variadores de frecuencia y no se ha establecido ningún análisis previo ni ninguna medición previa, y lo que hacemos es recircular agua. O sea, recirculamos agua porque la demanda no la necesita. Entonces, el ejemplo que ha puesto Sabrina es clarísimo. O sea, se coloca un variador de frecuencia para romper el uso de una válvula que estaba comandando un caudal variable en función de unas prestaciones y era manual. Entonces se coloca un variador de frecuencia, se rompe la pérdida de carga de esa válvula y se puede regular el caudal con un desempeño energético mejor en torno al casi el 60%. Pero claro, sin el antes no podemos llegar al después. Y es muy importante en cada plan de acción tener claro qué puede ocurrir con las desviaciones, porque pueden ser a mi favor o pueden ser en contra mía. Como ya vimos en el ejemplo, puede ser que varíe la demanda y entonces yo esté usando menos kilovatios hora por metros cúbicos y entonces diga, oh, qué bien. No, oh, qué bien, no. Las condiciones cambiaron. O puede ser al revés, que haya otros usuarios que se conecten al sistema de bombeo, aumente la demanda y entonces ahí hay que aumentar la frecuencia, ¿no?, del variador. Entonces, hay que definir claramente cuáles son las condiciones de partida y a las condiciones donde queremos llegar y las posibles desviaciones. Gracias, Claudio. Bueno, finalmente, como último grupo, de todo lo que tenía que ver con instalaciones de iluminación, en este caso lo clásico, ¿verdad? Sustituir lámparas de magnesio y sodio de alta presión por los LED. Esto ha sido una tarea muy común para la mayoría de las empresas y ya está en ellas está en marcha en numerosas. Así que esta sería la principal medida en el tema de iluminación. En iluminación hay que tener muy claro que nos pueden cambiar las horas de uso. No es la primera vez que me encuentro alguna organización que ya ha hecho el cambio de luminarias, las ha puesto todas las LEDs, pero se han olvidado de apagar la luz cuando no la necesitan. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Necesitamos saber las condiciones del antes y las condiciones del después. Es muy importante también cuando se hace un proyecto de iluminación, hay que medir los lux o los lumens vatio. Hay que conocerlos. Hay que saber cuál es la cantidad de luz con el equipo antiguo para que en el cambio de luz no esté perdiendo confort. Yo he ido a algunos lugares donde directamente es una cueva. O sea, había luz, hicieron un proyecto de eficiencia energética, cambiaron la iluminación antigua, vapor de sodio, halogenuros, etcétera, pusieron LEDs, ahorraron un 30% de energía, pero no se ve, es una cueva.
¿Por qué? Porque realmente las lámparas escogidas para ahorrar no aseguraban los lumens vatio o los lux en el lugar de trabajo. Eso es una pérdida de confort que el plan de acción tiene que tener muy claro. Gracias, Claudio. Creo que ha sido un resumen de todo lo que hemos vivido en durante las visitas a las diferentes organizaciones. Todo lo que hemos comentado aquí son cosas que hemos visto que van a formar parte de un plan de acción un día u otro, ¿no? Porque son potenciales que hemos detectado en las visitas, que van más allá de la gestión o de la pequeña automatización, ¿no? Y que si no se hacen bajo el prisma de un plan de acción tal y como se comentó hoy, es posible que un tiempo después vayamos a buscar los ahorros y no los encontremos, ¿no? Abrimos, Marina, por favor, por si hay alguna pregunta. Sí, impecable, José, impecable, Claudio, el poder compartir esto, justamente lo que se ha visto y lo que han recuperado de las distintas empresas participantes en las redes. Los estamos escuchando. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta justamente para este bloque de Claudio y José, si quieren pueden abrir micrófono, decir algo, alguna consulta. Yo en el chat no estoy viendo a nadie, pero si alguien quiere consultar, por supuesto, estamos a disposición. Está a disposición Claudio, José. José, no sé si vale la pena, ya que hay un par de minutos, que comentes algo respecto a los automatismos, inversiones en temas de automatización. ¿Cuál sería el punto de vista principal para ese plan de acción? Bueno, cuando hablamos de automatismos, para llegar a poder decir que estoy haciendo un plan de acción, tiene que ser algo que realmente requiera cambios en las instalaciones o en los equipos, ¿no? Cuando siempre nos hemos referido a automatismos que para mí, para nuestra implementación, no forman parte de un plan de acción, son automatismos, pues, por ejemplo, colocar baterías de capacitadores, colocar un filtro para los armónicos, colocar un presostato para regular el nivel, colocar un temporizador para apagar las máquinas. O sea, son automatismos, forman parte de la revisión energética, ¿no? Cuando hacemos la revisión energética, tenemos claro quiénes son los usuarios significativos de la energía y entonces buscamos una lista de acciones de esos usuarios energéticos significativos, y esa lista de acciones tenemos que pensar si afectan a su gestión, a su automatización o a una inversión, ¿no? La inversión siempre tiene que ser lo último, ¿no? ¿Por qué? Es muy fácil decir, mira, este equipo es muy antiguo, hay que cambiarlo. Pero oiga, la organización igual no puede cambiarlo, ¿no? No hay recursos. Siempre hemos comentado en todos los talleres que es muy importante el concepto recurso, ¿no? La organización tiene unos recursos y yo como responsable de un sistema de gestión, yo no puedo tensionar a mi organización a que gaste unos recursos que sé que no tiene o que no va a poder conseguir. Entonces, la idea siempre es empezar por gestionar, luego por automatizar. Automatizar significa adaptarse a posibles variaciones, ¿no?, con simples elementos de control, ¿no? Y finalmente, cuando ya hemos, dijéramos, agotado las posibilidades de gestión y de automatización y que ya están inmersas en el sistema de gestión, entonces es cuando tenemos que trasladar la necesidad de una inversión para un cambio o una instalación nueva o una sustitución o una mejora o una renovación. Cada instalación tiene su input, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengo una Hola, pregunta. Santiago. ¿Qué tal? Ahí mencionaban un poco la experiencia de cambiar los motores o motores más eficientes por ahí con 30 kilowatts para arriba, ¿no? Para motores de funcionamiento continuo. En caso de variadores, ¿tienen así como experiencia un equipo que por ahí poniendo en el variador termina funcionando al 50%? Sí, yo te puedo decir que menos de 4.000 horas de uso, un variador de frecuencia que no esté trabajando a aproximadamente el 50% de su velocidad, no vale la pena, ¿eh?
O sea, tener un variador de frecuencia para trabajar a 46 hercios, 2000 horas, muy difícil de amortizar. Evidentemente estamos hablando de motores de 50, 60, 70 kilovatios, ¿no? Si nos vamos a motores de 200 kilowatts o 300 kilowatts, podríamos reducir esas 4000 horas a 2000, por ejemplo. A ver, pero O sea, más de... No, sí, la otra pregunta era esa, también en relación a la potencia, ¿no? No es lo mismo 20 kilowatts o 200, ¿no? Pero ese es más o menos el rango. Ese es el rango, más o menos. Esa es mi experiencia en la vida, de encontrarme cambios que luego no han podido transformarse en un éxito de ahorro, precisamente porque estaban fuera de este rango, ¿no? El variador de frecuencia se usa para variar. O sea, el equipo tiene que variar y tiene que adaptarse a la demanda y tiene que cumplir unas condiciones de potencia y de horas. Si no estás en ese rango, es difícil buscar un ahorro. Gracias. Buenísimo. No sé si hay otra pregunta. Gracias, Santiago, como siempre, por tu intervención. Acá Miguel Ángel comparte algo, dice: la pandemia nos tiene absolutamente limitados, la planta funciona en el 60% del personal. A las limitaciones de la producción se sumaron varios casos de coronavirus que incrementó considerablemente nuestras limitaciones. De 5 personas en el equipo de gestión de la energía, quedamos 2 a distancia y solo 1 en la planta. Bueno, algunas situaciones que se van dando en esta situación, como decimos, ¿no es cierto?, de emergencia sanitaria, tanto para las plantas como para la movilidad de todos, tal cual. Sí, evidentemente es algo complejo y siempre hay que entenderlo y situarlo en una situación estacional, ¿no? Que un día u otro va a revertir, evidentemente. Si en el tiempo se alarga, no es el momento de hacer un plan de acción. Es un momento para dedicarlo a gestionar y automatizar, que es lo que podemos tener a mano con menos recursos o con los recursos limitados, ¿no? Y luego hay una cosa muy clara, ¿no? Si nuestra organización trabaja menos horas, el ahorro es menor. Esto lo hemos hablado en otros webinars, ¿no? O sea, el ahorro depende de cuánto tiempo estás. Si no estamos trabajando, no ahorramos. Entonces, necesitamos centrar nuestros esfuerzos. Y si ahora no es el momento es en el que nos tenemos que dedicar a gestionar, ¿no? A entender nuestra organización, a comprender, a trabajar, y ya llegarán tiempos mejores. La vida es cíclica, no será, esto no es para siempre. Totalmente, totalmente. No, acá también que varios han pedido lo que están compartiendo. Claudio dice que tiene un Word, así que bueno, llegado el caso Word, Claudio, lo que podemos hacer con este Word, si querés lo subimos también al curso macro en la plataforma, como para que haya un material disponible a todos, porque les ha parecido sumamente interesante las intervenciones de ambos en este sentido, ¿no? Que era un bloque, como decíamos, un panel de intercambio, pero bueno, se ve que las conclusiones son realmente valiosas y aportan mucho a las redes, y entonces en este caso podemos subir ese Word si estás de acuerdo. Si están de acuerdo en ese sentido. Ningún problema. Sí. Bueno, lo que queríamos era como que fuese una charla. Claro. Una charla presencial, porque todas las empresas nos conocen, Claudio y a mí, que hemos ido en la fase de diagnósticos energéticos a prácticamente todas las plantas dentro del alcance, ¿no? Sabiendo que hay algunos lugares donde no hemos podido ir a todas. Totalmente. Y son los que somos los que hemos estado reunidos con los diferentes equipos de energía de las plantas, y donde todas estas propuestas las hemos obtenido ahí durante la visita de diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, queríamos expresar, aprovechando el webinar de plan de acción y plan de medición, queríamos aprovechar este momento para que sabemos que hay muchas organizaciones que tienen planes de inversión previstos o incluso autorizados y que ya empiecen a trabajar con la metodología de la ISO, ¿no?
Totalmente, gracias, pero bueno, realmente es súper valiosa la experiencia, así que si viene una mesa de intercambio, se va a transformar a que también tenga este documento de respaldo y que lo vamos a poder compartir, por supuesto, con todos. Bien, sí, yo también me quedé, ahí Miguel Ángel dice algo cuando iba a decir, pero digo, en el momento por ahí no era oportuno, que Noé compartió y que nos dijo, bueno, a ver cuándo los miembros de las redes hacen un asado. Obviamente que para esto hay que esperar un tiempo, pero todo va a llegar, ya sabemos. Así que sí, seguramente. Después se va a programar el asado. Y miren, un asado de redes, no sería poca cosa. Ya con todos los participantes que vienen en todos los webinars que estamos haciendo, estamos teniendo aproximadamente 80 participantes, un poquito más, así que esto es la construcción que no nos imaginábamos en su momento y que surgió a partir de esta planificación en la emergencia sanitaria. Ahora ya estamos trabajando red de redes entre todos, ¿no? Qué interesante. ¿Y cómo se sumó también a esto la red de la industria argentina, ¿no? En el marco del proyecto de GIS, CONUES y la Secretaría de Energía, o sea que es súper valioso. Pero bueno, por mi parte, agradecerles, por supuesto, a los expositores, a Noé, a Sabrina, a José, como siempre, como experto principal, a Claudio, como miembro del equipo del proyecto, que hemos avanzado en este webinar de plan de acción y plan de medición. Excelente, fue ideado con este hilo conductor, con una presentación más de contenido, después con ejercicios prácticos, y con esta mesa de intercambio que era de las experiencias de las propias redes, ponerlo a disposición para ustedes. Entonces, bueno, en este proceso nos vamos nutriendo en intercambios, en aprendizajes, en sinergias entre todas las redes, y ya como les comentaba al principio, seguimos con este segundo plan, con la primera fase de la virtualización de los diagnósticos, tanto de la revisión documental como de los diagnósticos energéticos, como la fase vinculada a la implementación y operación de los sistemas de gestión, que van a estar a cargo de Claudio, siempre con la coordinación, por supuesto, de José, y con las visitas virtuales también de Andrea. Así que seguimos avanzando y pensando continuamente en ustedes, y por de pronto en este primer plan, recordarles que seguimos con 2 webinars, el próximo, que es el 7º, que es el webinar de control operacional. Están todos convocados, vayan agendando si quieren, esto va a ser el 12 de agosto, y a fin de mes ya estaremos con el último webinar de todo este proceso y del primer plan COVID-19. Así que bueno, gracias. No sé, José, acá que quieras compartir, que quieras decir. Excelente. Yo quiero decirles a todos los participantes de las redes que esto continúa, que ha sido un paréntesis en el que hemos intentado complementar lo que veníamos avanzando, tanto a las redes que habían terminado como a las que estamos en marcha, ¿no? No nos pareció adecuado dejar que el COVID nos manejase, así que no hemos dejado que nos maneje la pandemia, la hemos manejado nosotros, hemos hecho un primer plan, termina a finales de agosto. Esa fecha estaba puesta en previsión a que yo pudiese viajar en septiembre y continuar con todo lo que nos quedaba pendiente, ¿no? Pero analizándolo fríamente es imposible, no creo que pueda viajar este año. Entonces no podemos abandonar lo que ya tenemos iniciado y por lo tanto vamos a seguir trabajando. Ya este mes de agosto van a recibir llamadas de Claudio los que falten de Pilar y Misiones las visitas de diagnóstico, y por la parte de Andrea Franchi va también a convocarles a Tucumán, que faltan algunas empresas para la fase de implementación y operación. En cada una de estas convocatorias que o bien Claudio o bien Andrea les haga, yo siempre voy a intentar participar en algún momento, y nuestra idea es que de aquí a diciembre podamos terminar con todo lo que nosotros llamaríamos la fase 1 de los trabajos que nos queda por hacer, que sería la fase de simular una visita virtual para revisar la documentación que hubiésemos revisado igualmente en la visita presencial. Nos guardaremos media jornada para febrero, marzo, abril de 2021, por si la situación
permite hacer esa otra media jornada de visita real. Esto es un tema que vamos a decidirlo antes del 30 de octubre. Es decir, antes del 30 de octubre nosotros tenemos que deciros si no vamos a poder viajar o si vamos a viajar para terminar todo de forma virtual. No hay ni modo, no hay otra opción, ¿de acuerdo? Pero queremos manifestaros desde el equipo de las redes, desde la Secretaría de Energía, desde el proyecto de cooperación europeo, que esto continúa y que vamos a estar llamando, vamos a estar haciendo visitas y que ustedes, como muchas empresas están haciendo, no se queden parados o frenados en alguna toma de decisiones, que nos escriben y armamos un webinar y vamos avanzando, ¿vale? Estamos precisamente para ese servicio. Muchas gracias. Excelente. Excelente, gracias José. Gracias por este resumen y por compartir cómo es todo. Bueno, y con esto yo creo que ya sí podemos ir cerrando justo en punto este webinar, como los otros. Estamos a disposición y estamos en contacto con todos ustedes y cargamos lo que nos resta así en la plataforma. Bueno, acá están agradeciendo, dando muchos saludos, como siempre excelente, cuídense. Los esperamos la próxima. Un gusto igual que siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por el compromiso. No, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.